Utilizando el file system vamos a realizar un ejemplo de justamente lo que acabamos de presentar, que es el funcionamiento asíncrono y síncrono. Para ello utilizaremos este read file que, como ya habíamos dicho anteriormente, además de tener los mismos parámetros que el síncrono, va a realizar un callback cuando este sea posible, cuando la función sea posible ser llamada. Y dentro de este callback, aquí tenemos el ejemplo. En el API nos está indicando que al callback le va a pasar dos parámetros, el error y el data, que va a ser el buffer stream de el fichero que vayamos a leer. Y pues a partir de esos dos parámetros vamos a lanzar esta función anónima y vamos a poder realizar pues las acciones que consideremos, pero de una forma asíncrona. Así pues, vamos al mismo ejemplo que teníamos ya realizado, donde teníamos un read file síncrono sobre documento txt que tiene este texto. Vamos a comentar toda la parte de escritura. Muy bien. Y además de poner console doc del documento, vamos a hacer un log de archivo leído. Muy bien. Esta sería la forma asíncrona. Perdón, síncrona. Muy bien. ¿Cómo se realiza la misma acción, pero de una forma asíncrona? Vamos justamente a utilizar exactamente el mismo formato, const documento 2, que va a leer o va a utilizar ese read file, en el que, como podéis observar la documentación que nos aparece, necesitamos ese string y después ya lanzaríamos el callback. Necesitaríamos dónde está el fichero de tipo UTF-8 y vamos a lanzar el callback. Como podéis observar, el encoding es opcional. Pues vamos a lanzar el callback, que como hemos dicho y como hemos visto en la documentación, tiene dos parámetros. Uno es el error y otro es justamente los datos leídos de este fichero, como podéis observar aquí. A partir de ahí, abrimos las acciones que queramos realizar. En nuestro caso, únicamente vamos a lanzar por pantalla esa información que hemos leído del documento, que va a ser exactamente igual que la del formato síncrono. Lo vamos a comentar para que no interfiera, para que no creamos que lo estamos sacando de forma síncrona, y vamos a distinguir entre esta lectura síncrona y esta lectura asíncrona. Para que veamos, bueno, pues vamos a dejarlo y así veremos cuándo se lee y cuándo se deja de leer uno y otro. Muy bien, en este caso, ahora cuando lo lancemos tendremos lectura síncrona. Se supone que se va a presentar por pantalla este documento de texto de Paco, y además se va a imprimir por pantalla archivo leído síncrono, o archivo leído de forma síncrona. Muy bien, después comenzaremos con la forma asíncrona y en principio debería de aparecer este documento, puesto que lo estamos leyendo de la misma forma. Pero ya veréis qué ocurre con esta forma asíncrona. Vamos a posicionarnos dentro del directorio que corresponde y vamos a lanzar
justamente este hello.js. Bueno, en primer lugar, está realizándose la acción que decíamos, console log del documento, puesto que ha sido leído correctamente. Se ha leído, se ha mostrado por pantalla este archivo leído de forma asíncrona, síncrona, pero fijaos qué ha ocurrido en el segundo formato. Se ha lanzado antes este console log archivo leído asíncrono que el documento en sí. Aunque sea muy pequeño el documento, ha sido mucho más rápido. El, preparamos esta función, este método del file system asíncrono y lo dejamos en la cola para que sea el sistema, para que sea Node, que lo lance cuando esté preparado. Por lo tanto, la siguiente línea, que es de forma síncrona, se ha lanzado este console log y por lo tanto podemos ver la diferencia entre una y otra forma. Por último, simplemente hacer mención a que podemos utilizar este error en el caso que haya un error log de ha habido un error y si no podríamos hacer muy bien. En principio, si lo lanzamos no va a haber ningún error, pero por ejemplo, imaginemos que no tenemos el documento correcto. Fijaos que lanzaría este ha habido un error.